Mi esposo no me toca en nuestra noche de bodas. Me dice que está demasiado cansado y me pide que espere. Sin embargo, cada madrugada se escabulle al sótano en silencio. Siempre que regresa, necesita darse una ducha para quitarse un olor indescriptible. Le pregunto qué hace allá abajo y me dice que hace ejercicio. ¿Por qué alguien haría ejercicio a medianoche? Ya no puedo más. Una noche, decido bajar al sótano para ver qué está pasando. Él corre detrás de mí y me agarra del pijama rugiendo, vuelve arriba. Te juro que, si pones un pie allá abajo, me divorcio de ti. Aferrada al barandal, empecé a temblar de rabia. Mis padres habían gastado una gran parte de sus ahorros para comprar esta pequeña villa como mi hogar matrimonial. Esta era mi casa, así que, ¿por qué no podía entrar al sótano? Y no solo eso, sino que, como mi esposo, ¿cómo se atrevía a escupir palabras tan venenosas hacia mí? Respiré hondo para controlar mi furia. José Manuel, ¿cómo puedes hablarme así? José Manuel mantuvo un agarre firme en mi pijama. Mi amor, subamos primero al cuarto. Te lo explicaré todo cuando estemos en la habitación. ¿Por qué no puedes explicarlo ahora? Señalé hacia el oscuro sótano. ¿Por qué no puedo bajar? ¿Acaso no tengo derecho? He estado haciendo ejercicio últimamente, y guardo mi equipo más valioso allá abajo. Sin embargo, no puedes verlo aún. Traté de avanzar hacia las escaleras, pero él se paró en mi camino. ¿Por qué no? Porque no es el momento adecuado. Cuando sea el momento, te lo mostraré. Mi estómago se hundió. Tomé otra respiración profunda, intentando calmar mis emociones. Si ese es el caso, ¿por qué tuviste que decir esas palabras tan hirientes cuando viniste corriendo hacia mí? Es que, me alteré un poco. Además, sabes cómo soy. Tengo la lengua filosa, pero por dentro soy un blandito. Solté una carcajada fría y subí las escaleras. Como si un hombre pudiera tener una lengua afilada y un corazón tierno. Está bien, esperaría hasta que se fuera al trabajo mañana para bajar al sótano y averiguar qué estaba pasando. Regresé a la cama, pero me giraba de un lado al otro, incapaz de dormir. Algo extraño estaba ocurriendo en el sótano. Y debía ser algo grande. ¿Estaba José Manuel escondiendo un secreto vergonzoso? Me giré para mirarlo. Parecía que él tampoco podía dormir. Miraba fijamente el techo con los ojos bien abiertos, como si tuviera algo en mente. La luz de la luna iluminaba su perfil definido, haciéndolo ver increíblemente guapo. Su cuerpo musculoso lo hacía aún más atractivo. Pensando en la época en que me cortejaba, me había emocionado tanto que apenas podía creerlo. Era tan guapo, mientras que yo solo era una chica del montón. ¿Qué fue lo que le gustó de mí? Me dijo que le gustaba mi dulzura y tranquilidad, además de mi presencia única. Le creí. Sin embargo, si eso fuera cierto, ¿por qué nunca me tocaba por las noches? Después de todo, yo era su joven y dulce esposa. Ni siquiera habíamos pasado nuestra luna de miel todavía. ¿Eso era normal? Por fin. Ya no pude contenerme más. Alcé mi mano para acariciar su rostro. ¿Qué estás haciendo? Como si hubiera recibido una descarga eléctrica, retrocedió rápidamente hacia su lado de la cama, mirándome con disgusto. Me miraba como si fuera una mendiga o un perro callejero sucio. Al darme cuenta, me volteé enojada. Pero no podía tragarme mi rabia. Si no tenía sentimientos por mí, ¿por qué me cortejó? ¿Por qué comenzó una relación conmigo? Con esos pensamientos en la cabeza, me di la vuelta de nuevo, fulminándolo con la mirada. Dijiste que no podíamos hacerlo ahora por razones de salud, lo cual entiendo. Pero solo te toqué con mis manos. ¿Por qué reaccionaste tan drásticamente? Te he dicho 1000 veces que tengo un problema psicológico. Estoy buscando un psicólogo, así que tienes que ser paciente y esperarme. José Manuel levantó su teléfono y me tocó el hombro suavemente con él. Mi amor, por favor espera 6 meses más. Después de 6 meses, prometo que te amaré como mereces. Ni siquiera podía tocarme con sus manos y tenía que hacerlo con su teléfono. ¿Acaso yo estaba tan sucia? ¿Cómo podía creerle? Sin embargo, no tenía otra opción más que esperar. Suspirando en silencio, me di la vuelta. Pensándolo bien, le había dado todo a mi esposo. Desde que comenzamos a salir, cumplí todos sus deseos. Dijo que le gustaban los relojes, así que le compré un reloj de lujo que costó 6 cifras. Dijo que le gustaba viajar, así que recorrí el mundo con él. Dijo que quería ganar dinero a través de inversiones, así que le presté dinero para aprender a invertir. En otras palabras, mientras fuera algo que yo pudiera proporcionarle, nunca me contuvo. Sin embargo, después de casarnos, esto era lo que recibía a cambio. Todo esto era por ese sótano. Odiaba el sótano. Incluso si tenía que ponerlo patas arriba, iba a descubrir la verdad. El sol había salido. Como siempre, preparé el desayuno favorito de José Manuel. Aún así, seguía siendo indiferente. Comía en silencio, sin decirme ni una palabra. Se sentía como si no fuera su esposa, sino su sirvienta. Después del desayuno, lo llevé al trabajo. Ambos trabajábamos en ventas en la misma compañía de perfumes. Después de estacionar el coche, entré rápidamente a la oficina. Una vez que se fue, dejé instrucciones a un colega antes de salir rápidamente de la oficina. Tenía un auto, pero en lugar de usarlo, llamé a un taxi para regresar a casa.
Abrí la puerta principal de golpe, crucé la sala lo más rápido que pude y corrí hacia el sótano. Sin embargo, cuando llegué, me quedé atónita. Cuando abrí esa puerta y di el primer paso hacia el sótano, sentí como si una ráfaga de aire frío me envolviera. Era un aire pesado, casi pegajoso, y de inmediato supe que algo no estaba bien. Encendí la luz con manos temblorosas, y lo que vi me dejó paralizada por unos segundos. El lugar no era el sótano típico que uno imaginaría, lleno de cajas viejas o herramientas oxidadas. No, el ambiente estaba meticulosamente organizado, pero de una forma que resultaba inquietante. Había una mesa larga en el centro, cubierta con una tela negra que casi parecía brillar bajo la luz tenue. Sobre la mesa vi frascos con líquidos de colores extraños, como algo sacado de una película de ciencia ficción. Y ahí, justo al lado, una balanza antigua que aún tenía rastros de polvo dorado en sus bordes. Pero lo que realmente capturó mi atención fue un maniquí de cuerpo entero, vestido con un traje que reconocí de inmediato. Era mi vestido de novia. No era una copia, era el original. Y lo sabía porque el encaje en la mengue derecha tenía un pequeño rasguño que yo misma había hecho mientras me preparaba para la boda. Un escalofrío recorrió mi espalda y por un momento el miedo me congeló. ¿Qué hacía mi vestido ahí? Lo había guardado en una caja con mis cosas personales, y esa caja estaba en nuestro armario, o al menos eso pensaba. Decidí acercarme a la mesa para inspeccionar más de cerca. Mis manos sudaban tanto que sentía como si el vestido pudiera resbalarme si llegaba a tocarlo. Pero antes de que pudiera avanzar, algo llamó mi atención desde la esquina del sótano, un sonido suave, rítmico, como un goteo. Seguí el ruido y descubrí un pequeño cubo metálico en el suelo, con un líquido rojo oscuro que caía de una tubería justo encima. Mi corazón se aceleró y mi mente comenzó a correr con preguntas que no quería responder. ¿Es sangre?, pensé. El olor era extraño, una mezcla entre óxido y algo químico que me revolvía el estómago. De repente, escuché un golpe fuerte arriba, como si alguien hubiera cerrado la puerta principal de la casa. Mi corazón casi se detuvo. José Manuel había regresado. Sentí el pánico subir desde mi estómago hasta mi garganta. Tenía que salir de ahí antes de que él me encontrara. Pero justo cuando me giré para correr hacia las escaleras, algo más captó mi atención, una caja negra, escondida bajo la mesa. Era la misma caja donde solía guardar mis fotos y recuerdos más preciados. ¿Por qué estaba ahí? Me agaché rápidamente y la abrí. Dentro encontré fotos nuestras, de nuestro noviazgo, pero estaban todas cortadas. En cada una de ellas, mi cara había sido removida con precisión quirúrgica. Algunas fotos incluso tenían marcas de quemaduras en los bordes. El sonido de pasos en el piso de arriba me sacó de mi trance. Cerré la caja de golpe y corrí hacia las escaleras. Pero al llegar al último escalón, la puerta del sótano se cerró de golpe delante de mí. ¿Qué haces ahí abajo?, rugió José Manuel desde el otro lado. Su voz era fría, casi desconocida. Algo en su tono me heló los huesos. Intenté calmarme, pero mi voz temblaba. José Manuel, ¿qué está pasando? ¿Por qué está mi vestido aquí? ¿Qué significa todo esto? Hubo un silencio pesado antes de que respondiera. Sal de allá ahora mismo, dijo. Su voz más baja, pero cargada de una amenaza apenas contenida. Te advertí que no bajaras. Ahora no tienes opción. Mis piernas se negaban a moverse, pero el miedo me empujó a retroceder. Él abrió la puerta con una fuerza que casi me hace perder el equilibrio. Sus ojos estaban encendidos, como si una furia desconocida lo consumiera. ¿Qué es todo esto, José Manuel? No voy a subir hasta que me explique. Él no respondió de inmediato. En cambio, me agarró del brazo con una fuerza que nunca antes había sentido en él. Por un momento pensé que iba a hacerme daño, pero entonces me soltó bruscamente. Si te lo digo, te arrepentirás, susurró, casi como si estuviera hablando consigo mismo. ¿De qué estás hablando? Mi voz salió más alta de lo que esperaba, resonando en el sótano vacío. Él se giró hacia mí, y por primera vez desde que lo conocí, sentí que no estaba viendo al hombre con el que me había casado. Era alguien completamente diferente. Camila, sal de aquí. Es tu última oportunidad. Su tono era definitivo, casi desesperado. No sabía qué hacer. ¿Subir y fingir que nada había pasado? ¿Quedarme y exigir respuestas? Entonces lo supe. Lo que fuera que estaba ocurriendo en ese sótano cambiaría mi vida para siempre. Subí las escaleras con las piernas temblando. José Manuel me seguía de cerca, como un depredador acechando a su presa. Su respiración era pesada, y podía sentir su mirada clavada en mi espalda, lo que hacía cada paso más insoportable. Cuando llegamos a la sala, él cerró la puerta del sótano con fuerza y giró la cerradura varias veces. Luego, se giró hacia mí con el rostro tenso. Escucha, Camila, esto tiene una explicación. Pero no puedo decirte todo ahora, dijo, intentando sonar calmado, aunque sus manos temblaban ligeramente. ¿No puedes? Solté una risa amarga, sintiendo como la rabia empezaba a llenar mi pecho. ¿Crees que voy a aceptar eso después de lo que acabo de ver? Mi vestido de novia, fotos destruidas, ese líquido rojo. José Manuel, esto no es normal.
baja la voz, gruñó, llevándose las manos a la cabeza como si estuviera al borde de un colapso. No entiendes. Esto no es lo que parece. Entonces explícame, grité, sin poder contenerme más. Pero en lugar de responder, él simplemente se dejó caer en el sofá, enterrando el rostro en sus manos. Su silencio era peor que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Me quedé allí, de pie, mirándolo, tratando de descifrar lo que estaba pasando por su mente. Luego, algo dentro de mí se quebró. Ya no podía confiar en sus palabras, en sus gestos, en absolutamente nada de lo que representaba. Me giré sin decir una palabra y me dirigí al cuarto. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Cerré la puerta con cuidado y me senté en la cama. Mirando el reloj en la pared, las agujas parecían moverse más lento que nunca. Entonces recordé la caja negra. La había dejado abajo, abierta. Si José Manuel la veía, todo estaría perdido. Pero, ¿y si él ya la había encontrado? Mi mente comenzó a correr con posibilidades. Pasaron unos minutos antes de que escuchara pasos acercándose al cuarto. Mi corazón se aceleró cuando la puerta se abrió lentamente y él entró. Camila, por favor, tenemos que hablar, dijo, su voz más suave esta vez, casi como un ruego. No hay nada que hablar, respondí, cruzando los brazos, no hasta que me digas qué está pasando. Él se sentó en la cama a una distancia prudente, y suspiró profundamente. Por un momento, parecía derrotado. Todo esto tiene que ver con mi pasado. Hay cosas de las que no estoy orgulloso, cosas que pensé que nunca saldrían a la luz. ¿Qué cosas?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Él levantó la mirada, y por un instante vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Miedo. Camila, solo necesito tiempo. Te prometo que todo esto se resolverá, pero tienes que confiar en mí, confiar en él. La frase retumbó en mi mente como un eco vacío. ¿Cómo podía pedirme eso, después de todo lo que había visto? ¿Y qué pasa si no puedo?, susurré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Él no respondió, simplemente se levantó y salió del cuarto, dejando la puerta entreabierta. Pasé el resto del día en un estado de tensión constante, intentando actuar con normalidad mientras mi mente trabajaba en cómo volver al sótano. Tenía que recuperar la caja, o al menos asegurarme de que él no la hubiera movido. Cuando finalmente llegó la noche, lo escuché subir las escaleras y entrar al baño. Era mi oportunidad. Me deslicé fuera del cuarto y bajé corriendo al sótano. Para mi sorpresa, la caja seguía ahí, en el mismo lugar donde la había dejado. La tomé con cuidado y la abrí, esperando encontrar algo que explicara todo este caos. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Entre las fotos destruidas había algo que no había notado antes, un pequeño sobresellado con mi nombre escrito en tinta roja. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una nota que decía, si has llegado hasta aquí, significa que no confías en mí, pero ten cuidado. Camila, algunas verdades son demasiado peligrosas para ser descubiertas. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? Antes de que pudiera reaccionar, escuché la puerta del sótano abrirse detrás de mí. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de José Manuel era fría, llena de una ira contenida que me hizo girar de golpe. Lo sostuve la caja contra el pecho como si fuera un escudo. ¿Qué significa esto?, pregunté, mostrando la nota con mano temblorosa. Sus ojos se fijaron en el sobre, y su expresión cambió por completo. Por un momento, parecía genuinamente asustado. Camila, esto no debía pasar, murmuró, dando un paso hacia mí. Retrocedí, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. No te acerques, le advertí, mi voz quebrándose. Escucha, tienes que darme esa caja. No entiendes lo que estás haciendo. Pero ya no podía escuchar sus excusas. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Mientras sostenía la caja contra mi pecho, sentía como cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos, ensordecedor. José Manuel dio otro paso hacia mí, pero sus movimientos eran lentos, calculados, como si temiera que cualquier paso en falso pudiera desencadenar algo peor. Camila, por favor, dame la caja, dijo, con un tono tan bajo que apenas podía escucharlo. Pero sus ojos hablaban de desesperación. No podía ceder, no después de lo que había encontrado. Decidí enfrentarme a él, aunque sentía que mis piernas apenas me sostenían. No voy a dártela, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Estoy cansada de tus mentiras, José Manuel. Quiero la verdad, y la quiero ahora. Él se llevó las manos a la cabeza, desesperado. Parecía debatirse entre dos fuerzas invisibles. Finalmente, suspiró profundamente y dejó caer los hombros como si todo el peso del mundo descansara sobre ellos. Está bien, dijo, con la voz entrecortada, si quieres la verdad. Entonces prepárate, pero te juro que, después de esto, nunca volverás a verme de la misma manera. Sus palabras me helaron. Parte de mí quería soltar la caja y salir corriendo, pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Me quedé inmóvil mientras él se sentaba en el borde de la mesa del sótano, mirándome con una mezcla de resignación y tristeza. Todo comenzó hace años, mucho antes de conocerte. Empezó con los ojos fijos en un punto en el suelo. Yo,
Hice cosas de las que no estoy orgulloso, cosas por las que aún estoy pagando. ¿Qué cosas? Interrumpí, sintiendo que la ansiedad crecía en mi pecho. Él alzó la mirada y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: culpa. Era joven y ambicioso. Trabajaba en una compañía que no dudaba en jugar sucio para lograr lo que quería. Al principio pensé que era solo trabajo, que nada de lo que hacía era realmente malo, pero luego me involucré más de lo que debía. Sentí que la habitación empezaba a girar. Las palabras de José Manuel eran vagas, pero el tono con el que hablaba me hacía imaginar cosas que no quería ni contemplar. ¿Qué hiciste?, pregunté casi en un susurro. Me encargaron proyectos, experimentos y continuos. Haciendo una pausa para frotarse las sienes, proyectos que involucraban químicos, materiales que no debían estar en las manos equivocadas. Pensé que era solo trabajo, que nada de eso tenía consecuencias reales, pero me equivoqué. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Con esta casa? ¿Con el sótano? Él me miró, y por primera vez desde que lo conocía, parecía estar completamente desarmado. Todo lo que ves aquí abajo es un intento de arreglar mis errores. Cada frasco, cada objeto, es parte de algo que no debería haber existido. Y mi vestido, grité, sintiendo como la rabia empezaba a apoderarse de mí de nuevo. ¿Qué hace aquí? José Manuel cerró los ojos, como si la pregunta le doliera más de lo que estaba dispuesto a admitir. No puedo explicarlo todo ahora, pero te prometo que no tiene nada que ver contigo, al menos no directamente. No directamente. Repetí, incrédula. ¿Eso es lo mejor que puedes decir? Antes de que pudiera responder, la luz del sótano parpadeó y luego se apagó por completo. Un ruido metálico resonó desde la esquina más oscura de la habitación y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz apenas un susurro. José Manuel se levantó de golpe, como si el sonido lo hubiera puesto en alerta máxima. Tenemos que salir de aquí, dijo, con una urgencia que no había visto antes. Ahora, ¿qué está pasando?, insistí, pero él no respondió. De repente, tomó la caja de mis manos y la lanzó hacia la mesa, donde cayó con un estruendo. No puedes seguir metiéndote en esto, Camila, gritó, con una furia que me dejó paralizada. Esto no es un juego. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo más ocurrió. La puerta del sótano, que yo creía cerrada, se abrió lentamente con un chirrido que resonó en la oscuridad. Ambos nos quedamos en silencio, mirando hacia la puerta como si en cualquier momento algo fuera a cruzarla. José Manuel, empecé, pero él me interrumpió. Sube ahora mismo. Camila, no hagas preguntas, solo hazlo. Sentí que mi cuerpo se movía por puro instinto. Subí las escaleras lo más rápido que pude, pero al llegar al último escalón, me giré para mirarlo. Él seguía en el sótano, con los puños apretados y la mirada fija en la puerta abierta. José Manuel, ven conmigo. Solo sube, por favor, dijo, sin siquiera mirarme. En ese momento supe que algo terrible estaba ocurriendo, algo que iba más allá de lo que podía entender. Cuando finalmente llegué a la sala, cerré la puerta del sótano detrás de mí y me derrumbé en el sofá, tratando de calmar mi respiración. Pero entonces lo escuché. Un grito desgarrador que venía desde abajo. El grito resonó en toda la casa, como si las paredes mismas vibraran con su eco. Me quedé paralizada en el sofá, incapaz de moverme, mientras mi mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Era la voz de José Manuel, pero había algo en ella, algo inhumano, como si el dolor que expresaba no perteneciera a este mundo. Mi primera reacción fue levantarme, pero las piernas no me respondían. Miré hacia la puerta del sótano, ahora cerrada, y sentí una punzada de terror puro. ¿Qué estaba pasando ahí abajo? ¿Qué le estaba sucediendo a José Manuel? Finalmente, reuní el valor suficiente para acercarme a la puerta. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Pegué el oído a la madera y escuché con atención. El silencio que seguía al grito era aún más aterrador. José Manuel, dije, mi voz apenas un susurro. Nada, ni un sonido, ni un movimiento. El aire alrededor de mí se sentía más pesado, casi irrespirable. En ese momento, mi instinto me gritaba que me fuera, que saliera de la casa y buscara ayuda. Pero algo más, quizás la culpa o la necesidad de saber la verdad, me empujó a quedarme. Miré alrededor de la sala, buscando algo que pudiera usar para protegerme, y encontré un viejo candelabro de hierro. Lo sostuve con fuerza mientras abría la puerta del sótano. La oscuridad parecía más densa que antes, como si me estuviera invitando a entrar. Bajé el primer escalón, luego otro, y pronto me encontré descendiendo lentamente mientras el candelabro temblaba en mis manos. José Manuel, por favor, dime que estás bien. Mi voz se quebró al final de la frase. Cuando llegué al pie de las escaleras, me detuve. La escena que tenía frente a mí me hizo soltar el candelabro, que cayó al suelo con un ruido metálico. José Manuel estaba de rodillas en el centro de la habitación, con la cabeza inclinada hacia atrás y los brazos extendidos. Había algo escrito en el suelo a su alrededor, símbolos que no reconocía, trazados con lo que parecía ser el líquido rojo del cubo que había visto antes. Pero lo más aterrador no era eso. Era la figura que estaba detrás de él, una sombra.
alta y amorfa, se cernía sobre José Manuel como si lo estuviera envolviendo. No tenía rostro, pero sus contornos parecían vibrar como si estuviera hecha de humo y electricidad al mismo tiempo. Sentí que el aire se me escapaba, como si la presencia de esa cosa estuviera drenando todo el oxígeno de la habitación. José Manuel, grité, dando un paso hacia él. Él levantó la cabeza lentamente y lo que vi me hizo retroceder. Sus ojos, normalmente cálidos y marrones, ahora eran completamente negros, como dos pozos sin fondo. «No debiste bajar», Camila dijo. Pero su voz no era suya. Era más profunda, casi gutural, como si otra entidad hablara a través de él. Intenté correr hacia las escaleras, pero tropecé con el candelabro caído y caí al suelo. La figura detrás de José Manuel pareció moverse, extendiendo lo que parecían ser brazos hacia mí. «Camila, no te muevas», gritó José Manuel, esta vez con su voz normal, pero llena de pánico. «No dejes que te toque». Me quedé inmóvil, demasiado aterrada para siquiera respirar. La figura se detuvo a pocos centímetros de mí, y sentí un frío tan intenso que pensé que mi piel se congelaría. José Manuel aprovechó el momento para levantarse y se interpuso entre la figura y yo. «Déjala en paz», gritó con una fuerza que no sabía que tenía. La figura pareció retroceder, como si las palabras de José Manuel tuvieran algún tipo de poder sobre ella, pero entonces, con un movimiento rápido, desapareció en la oscuridad del sótano. El silencio volvió, pero esta vez no era un alivio. José Manuel se giró hacia mí, su rostro cubierto de sudor y su cuerpo temblando. «Tienes que irte, Camila». «¿Ahora qué? ¿Qué era eso?», pregunté, mi voz apenas un hilo. Él me ayudó a levantarme, pero no respondió de inmediato. En su lugar, me tomó de los hombros y me miró a los ojos con una intensidad que nunca había visto antes. «Por favor, no hagas más preguntas. Solo confía en mí esta vez». Quería discutir, quería exigir respuestas, pero algo en su mirada me detuvo. Asentí lentamente y juntos subimos las escaleras, dejando atrás el sótano y todo lo que contenía. Cuando llegamos a la sala, él cerró la puerta y se quedó frente a ella, como si estuviera vigilando algo. «José Manuel, no puedo vivir así. Necesito saber qué está pasando». Él suspiró, y por un momento pensé que iba a decirme la verdad. Pero en lugar de eso, sacó su teléfono y marcó un número. «Sí, necesito ayuda. Es urgente». Me quedé en silencio, observándolo, mientras hablaba con alguien en voz baja. No sabía quién era ni qué estaba planeando. Pero una cosa era segura, esto estaba lejos de terminar. José Manuel terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolsillo, sin decir una palabra. Sus manos temblaban ligeramente y por primera vez desde que lo conocí. Parecía genuinamente asustado. Me quedé mirándolo, esperando alguna explicación, pero el silencio entre nosotros era tan denso que parecía imposible romperlo. «¿A quién llamaste?», pregunté finalmente, con un nudo en la garganta. Él evitó mi mirada, manteniendo sus ojos fijos en la puerta del sótano. «A alguien que puede ayudarnos», respondió, con un tono tan frío que me hizo estremecer. «¿Ayudarnos?», repetí, mi voz subiendo un poco más de lo que pretendía. «Ni siquiera sé qué está pasando. ¿Cómo se supone que alguien más puede ayudar si yo no tengo idea de lo que está ocurriendo?». José Manuel se giró hacia mí, y la expresión en su rostro era una mezcla de frustración y desesperación. «Camila, no puedo explicártelo ahora. Solo necesito que confíes en mí, aunque sea esta vez». Solté una risa amarga, cruzándome de brazos. «Confiar en ti». Mi voz temblaba, pero no por miedo, sino por rabia, después de todo lo que he visto. El vestido, las fotos, esa cosa en el sótano. ¿Y aún así me pides confianza? Él se acercó, colocando sus manos en mis hombros con una firmeza que me hizo retroceder un poco. «Lo sé, todo esto es una locura. Pero te juro que estoy tratando de protegerte». «¿Protegerme de qué?», grité, apartándome de su agarre. «Dímelo de una vez, José Manuel». Él suspiró profundamente, como si estuviera cargando un peso demasiado grande para llevar solo. Finalmente, levantó la mirada y me dijo algo que nunca olvidaré. «De mí». Esas dos palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento no supe qué responder. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, que todo lo que quería saber sobre él se desvanecía en cuestión de segundos. «¿Qué quieres decir con eso?», susurré, apenas capaz de pronunciar las palabras. Él no respondió de inmediato. En su lugar, comenzó a caminar de un lado a otro, como si estuviera debatiéndose consigo mismo. Finalmente, se detuvo y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. «Hay cosas sobre mí, sobre mi pasado, que he intentado ocultar. No porque quisiera engañarte, sino porque no sabía cómo enfrentarlas». «¿Qué cosas?», insistí, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Antes de que pudiera decir algo más, el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Ambos nos quedamos inmóviles, mirando hacia la entrada como si esperáramos que algo o alguien entrara en cualquier momento. «Es él», dijo José Manuel en voz baja, caminando hacia la puerta. «¿El quién?», pregunté, siguiéndolo de cerca. José Manuel abrió la puerta y allí estaba un hombre alto, con cabello gris cuidadosamente peinado y un traje impecable.
Tenía un aire de autoridad que me hizo sentir pequeña de inmediato. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, de un azul tan penetrante que parecían ver a través de mí. Buenas noches, dijo el hombre, con una voz profunda y tranquila. Soy el doctor Eduardo Méndez. José Manuel me llamó para ayudar con la situación. ¿Qué situación?, pregunté, cruzándome de brazos. El doctor Méndez me miró con una leve sonrisa, pero había algo en su expresión que no me tranquilizó en absoluto. Señora, entiendo que todo esto debe ser muy confuso para usted, pero le aseguro que estoy aquí para asegurarme de que todo esté bajo control. ¿Bajo control?, repetí, dando un paso hacia él. ¿Y cómo piensa hacer eso, doctor? El doctor Méndez no respondió. En lugar de eso, se giró hacia José Manuel y asintió como si se entendieran, sin necesidad de palabras. Necesito acceso al sótano, dijo finalmente, sacando un maletín negro que llevaba consigo. Mi instinto me gritaba que no dejara que ese hombre bajara, que lo detuviera a toda costa. Pero antes de que pudiera decir algo, José Manuel ya había abierto la puerta del sótano y le había indicado que pasara. Camila, quédate aquí, me dijo José Manuel, pero yo no estaba dispuesta a obedecer. No. Voy con ustedes. Él iba a protestar, pero el doctor Méndez levantó una mano, deteniéndolo. Está bien, si la señora desea acompañarnos, no veo por qué no. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, seguía a ambos hombres al sótano. El doctor Méndez encendió una linterna potente y comenzó a inspeccionar cada rincón, murmurando cosas que no entendía. Finalmente, se detuvo frente a los símbolos en el suelo y sacó un frasco pequeño de su maletín. Vertió un líquido transparente sobre los símbolos que inmediatamente comenzaron a desaparecer como si nunca hubieran estado ahí. Esto es peor de lo que imaginé, murmuró el doctor. Mirando a José Manuel, no debiste haber intentado manejar esto solo. No tenía opción, respondió José Manuel, apretando los puños. ¿Alguien me va a explicar qué está pasando?, pregunté, mi paciencia al borde del colapso. El doctor Méndez me miró y suspiró. Señora, lo que voy a decirle puede parecerle increíble, pero le aseguro que es la verdad. El doctor Méndez tomó una silla que estaba junto a la mesa del sótano y se sentó con calma, como si lo que estaba a punto de decir necesitara toda su concentración. Su presencia imponente llenaba el espacio, pero no lograba aplacar mi ansiedad. José Manuel permanecía de pie, con los brazos cruzados, evitando mi mirada. Señora Camila, lo que voy a contarle será difícil de creer. Incluso puede que desee marcharse y nunca volver a ver a su esposo después de esto. Pero es importante que escuche todo hasta el final, dijo el doctor con una serenidad que solo hacía que mis nervios estuvieran a flor de piel. Adelante, doctor. Ya he visto suficiente como para no sorprenderme más, creo, respondí, aunque sabía que no estaba lista para lo que vendría. El doctor Méndez me estudió por un momento como si evaluara cuánto podía soportar. Luego comenzó a hablar. Hace años, antes de que José Manuel la conociera, él trabajaba en un proyecto confidencial, financiado por una organización cuyo nombre no puedo revelar. Este proyecto involucraba la creación de compuestos químicos diseñados para manipular las emociones humanas. Sentí que el aire me faltaba. No sabía qué era más perturbador, las palabras del doctor o la forma en que José Manuel seguía evitando mi mirada. ¿Manipular emociones?, pregunté, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Así es. La idea era desarrollar una fórmula que pudiera intensificar sentimientos como la felicidad, la calma, o incluso el miedo, continuó el doctor. Pero como muchos proyectos de este tipo, las cosas no salieron según lo planeado. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?, pregunté, mi voz más alta de lo que pretendía. El doctor se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos. Todo, porque José Manuel no dejó ese proyecto atrás como debía. Una de esas fórmulas está aquí, en esta casa, y ha estado afectando a ambos desde el día en que se mudaron. Eso es ridículo, exclamé, mirando a José Manuel. Es cierto. Sabías todo esto y no me lo dijiste. Él finalmente alzó la vista, y en su mirada vi una mezcla de culpa y desesperación. Camila, no sabía que las cosas llegarían tan lejos. Pensé que podía controlarlo. Pensé que podía protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué?, grité, sintiendo cómo la rabia comenzaba a nublar mi juicio. El doctor Méndez intervino, alzando una mano para calmarme. De las consecuencias de esas fórmulas. Verá, señora, esas sustancias no solo manipulan emociones, también pueden atraer cosas. ¿Cosas?, repetí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Entidades. Para ser más específicos, lo que usted vio en este sótano no es algo que pertenezca a este mundo. Fue atraído aquí por el uso prolongado de esas fórmulas. Sentí que mi cabeza daba vueltas. Todo lo que estaba escuchando parecía salido de una pesadilla, pero al mismo tiempo encajaba con lo que había experimentado. ¿Y qué tiene que ver mi vestido? ¿Las fotos?, pregunté, incapaz de ocultar la angustia en mi voz. José Manuel dio un paso hacia mí, pero no intentó tocarme. La entidad toma lo que es importante para nosotros. Es su forma de conectarse con este mundo.
No sabía que había llegado tan lejos hasta que encontré esas cosas aquí abajo. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de procesar todo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo detenemos esto? El doctor Méndez se levantó y abrió su maletín, sacando varios frascos y herramientas extrañas. Primero, tenemos que neutralizar la fórmula que está en esta casa. Después, debemos sellar el acceso de la entidad a este lugar. Pero necesito su ayuda, señora Camila. ¿Mi ayuda? Pregunté, confundida. La entidad está vinculada a usted tanto como a José Manuel. Para sellarla, necesitamos algo que sea importante para usted, algo que represente su conexión con este lugar. Pensé por un momento, y entonces lo supe. Mi vestido de novia, dije, sintiendo un nudo en la garganta. El doctor asintió, como si ya lo esperara. Muy bien, necesito que lo traiga aquí. Subí corriendo al cuarto, donde lo había guardado originalmente, pero el vestido ya no estaba allí. Volví al sótano, con el corazón en la garganta. No están, dije, casi sin aliento. José Manuel señaló hacia una esquina del sótano, donde el vestido estaba colgado, completamente intacto. Era como si hubiera estado esperando este momento. El doctor Méndez comenzó a preparar un círculo en el suelo, usando sal y otros materiales que no reconocí. Cuando todo estuvo listo, colocamos el vestido en el centro. Ahora, necesito que ambos se mantengan fuera del círculo y no interfieran pase lo que pase, dijo el doctor con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Lo que ocurrió después fue algo que nunca olvidaré. El doctor vertió un líquido sobre el vestido y este comenzó a arder sin fuego, como si se desintegrara en el aire. La habitación se llenó de un viento helado, y la figura oscura apareció nuevamente, moviéndose erráticamente. José Manuel me sostuvo con fuerza, susurrándome que no mirara, pero no podía apartar la vista. La figura intentó cruzar el círculo, pero cada vez que lo hacía, retrocedía con un gruñido que helaba la sangre. Finalmente, con un último chillido, desapareció por completo. El sótano quedó en silencio. El doctor Méndez se levantó, visiblemente agotado, y nos miró. Está hecho. Pero recuerden, esto no se puede repetir. Si algo queda aquí, si hay residuos de la fórmula, podrían volver a traerla. Me giré hacia José Manuel, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que esto cambiaría nuestra relación para siempre. Después de aquella noche, la casa nunca volvió a sentirse igual. El doctor Méndez nos dejó con instrucciones estrictas de limpiar cualquier rastro de las fórmulas que pudiera quedar. Pasamos días revisando cada rincón, desechando frascos, quemando papeles y reorganizando nuestras vidas. José Manuel intentó explicarme más sobre su pasado, pero algo dentro de mí ya no podía verlo de la misma manera. Lo amaba, sí, pero el hombre que creía conocer había sido una ilusión. Aún así, ambos decidimos intentar sanar, reconstruir nuestra relación desde los escombros. Pusimos la casa en venta poco después. No podía soportar seguir viviendo en un lugar que guardaba tantos secretos oscuros. Nos mudamos a un departamento pequeño, lejos de todo, lejos de los recuerdos que aún me acechaban. José Manuel empezó terapia, y yo también. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Lo más importante era dejar el pasado atrás, aunque las cicatrices siempre estarían ahí. A veces, por las noches, aún sueño con esa figura oscura, con el frío que sentí en el sótano. Pero cada vez que despierto, me recuerdo a mí misma que sobreviví, que enfrenté el miedo y salí más fuerte. Esta es mi historia. La comparto aquí no solo para liberar todo lo que llevo dentro, sino también para advertirle. Nunca ignoren las señales. Si algo en su vida parece extraño, si sienten que algo no está bien, confíen en su instinto. Puede que les salve la vida, como lo hizo conmigo. Gracias por leer hasta el final. Espero que mi experiencia les sirva de algo.